conductas como materia prima que va a ser interpretada en actitudes y comportamientos, y eso genera un mercado. Estamos con Walter Sosa Escudero, economista, especialista en estadísticas aplicadas al mundo social. Muchísimas gracias, Walter. Muchas gracias a vos. Walter es doctor en Economía por la Universidad de Illinois, investigador del CONICET, ha sido docente en la Universidad de San Andrés y es autor de Big Data, breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas. Aquí muestro el libro, ahí está, perfecto. Bueno, Walter, una definición clara de Big Data, ¿cómo dirías? Clara, cortita de Wikipedia. Es un fenómeno de proliferación masiva de datos producidos por interactuar con... por interactuar espontáneamente con dispositivos que están interconectados, ¿no? Como las redes sociales, las computadoras, la tarjeta SUBE, los celulares, etcétera, etcétera. Ahora, esa relación que parece tan ingenua por parte de uno al usar constantemente, porque la cuestión es que es constantemente las aplicaciones de los teléfonos inteligentes, ¿alguien está sacando ventaja? Sí, ciertamente. ¿Somos nosotros o hay alguien que saca más ventaja que nosotros? Esa es la cuenta que todavía no sabemos cómo sacar, porque todo lo que vos me preguntaste, sí. O sea, obviamente los usuarios estamos sacando ventajas. Antes había que memorizar la ruta para ir de un lugar a otro. Claro. Ahora con Waze uno va y si hay un problema lo actualiza. Antes había que ir al correo a buscar un paquete, posiblemente ahora te llega a tu casa a través de una interacción electrónica, etcétera, etcétera. O sea, estamos ganando un montón, pero también estamos perdiendo privacidad, transparencia. Y lo que es quizás más importante es que hay ciertas cosas que no sabemos todavía si estamos ganando o perdiendo. A ver, por ejemplo. En lo que respecta a la privacidad, ¿no? Y a la transparencia, ¿no? Hay ciertas cosas que en pos de la transparencia una empresa, el propio Estado, uno mismo querría hacer, pero en pos de la privacidad no está claro. Entonces, en definitiva, esto de los datos y los algoritmos nos obligan a sopesar principios éticos contradictorios. Claro. Muchas cosas que uno querría hacer en pos de una cosa, pero no en pos de la otra. Vos contás el caso de Noruega y algo que llamás, citando al New York Times, la pornografía de los impuestos. Exactamente, sí. ¿Podrías describir de qué se trata? Sí, ese fue un caso en donde en Noruega, en pos de la transparencia, hizo que los ingresos de todos los noruegos, trabajasen en el sector privado o público, fuese público. O sea, uno podía ir a una oficina pública, consultar un libro físico y chequear el ingreso de cualquier persona, ¿no? En algún momento... O sea, mi salario va a cualquiera, el de cualquiera, y tiene el derecho de solicitar esa información y obtenerla. Exactamente, ¿no? En algún momento alguien se dio cuenta que no estaba prohibido ir con una cámara digital y le sacó fotos a todo el libro, ¿no? Con mucha paciencia. Esto es previo a la era de este contexto hiperdigitalizado. En el principio de las cámaras digitales comerciales, 2002 más o menos, y alguien se dio cuenta un poquito más adelante que se podía diseñar una especie de app, y en cosa de 2 o 3 meses estaba todo disponible online. Es más, había una aplicación que uno podía apretar un botoncito en el celular y le aparecían los ingresos de todos los contactos de Facebook, ¿no? Y se transformó en una cosa tremenda, ¿no? Porque lo primero que apareció fueron los chismes, ¿no? Claro. Y actitudes de bullying, de envidia social, etcétera, etcétera. Y solo un mes después de que apareció este evento, el gobierno de Noruega dio marcha atrás con la política. O sea, volvió a que para acceder al ingreso de los noruegos hay que hacer un trámite, hay que dejar registrado por qué uno lo hace, cuándo lo hace. O sea que en definitiva, en pos de la transparencia uno abre todo, pero en pos de la privacidad no está claro que uno quiera abrir esa puerta. Claro. Ahora, lo que plantea también esta relación tan particular con estos aparatos que es, de alguna manera van minando nuestras conductas, minando en el sentido de minería, ¿no? Sí. Minería de datos. Es la palabra correcta. Claro. Es que se produce, hay una puja de poder en definitiva, porque nosotros estamos entregando datos sin darnos cuenta, de manera muy inocente, alguien los está tomando, pero además, para que esos datos sean útiles para estas empresas, hay una tecnología de interpretación de los datos muy potente, a la que nosotros nunca vamos a acceder. Sí, esa es la parte que todavía es un poco difusa, ¿no? Porque varias cosas que vos mencionaste. Primero que no somos del todo inconscientes. O sea, en todo caso, estamos sacando una especie de cuenta de que, bueno, entregamos datos, pero hay algo que nos beneficiamos del hecho de entregar esos datos. Segundo, que la tecnología es tanto algorítmica, o sea, de métodos computacionales para estudiar patrones, datos,
como una vieja inteligencia social, ¿no? Sí. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que los datos per se no dicen nada, Claro. lo que dicen son los mecanismos que uno implementa para que los datos digan algo, ¿no? Sí. Entonces, hay tres actores en esta cuestión, ¿no? Por un lado, los datos. Nosotros y los datos, vamos a decirle, ¿no? Somos la materia prima. Exactamente. Sí. Después están los algoritmos y métodos, las computadoras, la inteligencia artificial, pongamos el nombre que querramos, pero también están las personas que hacen preguntas. Y muchas veces me parece que lo que esta tecnología pone arriba de la mesa es nuestra habilidad o inhabilidad de seguir formulando preguntas. Claro, de conectar puntos para plantear una pregunta con curiosidad, ¿no? Exactamente, y no solo eso, sino que pensar qué tipo de pregunta se puede responder con datos y cuál no. Ahora, en ese entorno digital tan extremo, las personas que tienen la capacidad de hacer preguntas están generalmente contratadas por los dueños de los datos. Sí. Sí, la ciudadanía queda expuesta y además es sujeto no solo de obtención de datos, sino de interpretación de sus datos. ¿Eso no es una doble brecha que acentúa esa disparidad de poder? Sí, pasa que todavía no sabemos los límites de eso, ¿no? Porque por un lado es cierto que los datos tienen, vamos a decirle, dueño, ¿no? Lo que rompe esta cuestión de Big Data y tecnología es una distinción entre tengo los datos y tengo acceso a los datos. Es cierto, por ejemplo, que Twitter tiene los datos de los tweets, claro, pero como muchos usuarios con tecnología digital pueden acceder a esos mismos datos. Entonces no es que es obvio que Amazon, Twitter o el propio Estado tengan una ventaja obvia sobre un hacker o alguien que es capaz de procesar, por ejemplo, mis tweets. Claro, un hacker, pero sobre nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, tienen una ventaja enorme. Sí, seguro que la tienen, pero posiblemente alguien con menos datos y más inteligencia le pueda sacar más jugo a los datos que alguien que no se da cuenta que preguntar los datos. Entonces, por un lado, esto le da más poder a las grandes organizaciones que uno está pensando siempre como Amazon, Google, el propio Estado, pero por otro lado, la tecnología de Big Data viene acompañado de una especie de costado hacker que también socializa tanto los datos como los algoritmos. Claro, balancea un poco la cuestión, ¿no? Eso es lo que no sabemos todavía, ¿no? O sea, muy posiblemente, yo los cuento en mi libro también, hay casos de individuos encerrados en una casa con inteligencia, tienen acceso a datos del Estado, el caso que cuento yo de Manuel Aristarán, por ejemplo, que con muy poca tecnología pudo crear algo que al Estado no se le ocurrió cómo hacer. Claro. Entonces, en definitiva, ese costado... Contá de qué se trata. Sí, es el caso de un episodio de gobierno abierto en Bahía Blanca, ¿no? Que estaba la información, pero con el hecho de que la información estuviese disponible, el ciudadano común no podía acceder a preguntas básicas como en qué se gasta en publicidad, cuándo es que se gasta, etcétera, etcétera. Claro. Lo que hizo Manuel Aristarán fue diseñar un robot inteligente que lo que hacía es tomaba esa información primaria y la traducía en un formato muy amigable que permitía responder preguntas. Claro. Y Manuel no trabajaba para el Estado, era una especie de era un programador independiente. Claro, entonces, una especie de activista o en tal caso una persona como muy metida en el mundo de esto de los datos, pero no trabajando en beneficio de nadie. Exactamente. Entonces, en definitiva, lo que él hizo fue tomar la fuente primaria, que eran los datos que en pos de la transparencia el gobierno de Bahía Blanca ponía disponibles, y transformarlos en algo que era útil para el ciudadano. Entonces, en definitiva, eso muestra cómo no está claro quién es el que tiene el poder, si es el Estado que tiene los datos o alguien que está fuera del Estado o del sector privado que tiene la inteligencia de cómo mirarlos. Me imagino, la conoces a Shoshana Zuboff, que es esta autora, profesora de la Universidad de Harvard, que estudia el modelo de negocio detrás de esta sociedad hiperdigital y sostiene que este es un capitalismo de la vigilancia, en la que los ciudadanos damos algo gratis, nuestros datos, las empresas de aplicaciones en muchos casos también nos dan beneficios gratis al usar aplicaciones por las que no nos cobran, pero esas empresas después traducen esos datos en comportamientos futuros y hay un mercado de los comportamientos futuros. Es el gran negocio, es el producto de esta nueva economía y de este nuevo capitalismo que es la superación de los capitalismos anteriores de alguna manera. ¿Coincidís con esa narrativa? Sí, en parte, yo no creo que estemos dando cosas gratis, o sea, en definitiva... nosotros estamos dando algo, pero estamos recibiéndolo a cambio. Lo que no hay es una monetización de eso. O sea, en definitiva, yo accedo a bajarme una app que no me cobra nada, yo le estoy dando mis datos, cuando cliqueo en acepto las condiciones, estoy cediendo un montón de derechos, pero me estoy beneficiando con algo.
Y la empresa, o sea, en definitiva hay una especie de trueque. Lo que no hay es una monetización obvia, ¿no? Uno de los juegos más populares que hay ahora, que es Fortnite, los chicos se lo pueden descargar en forma gratuita, y pueden jugar y pueden hacer un montón de cosas. Pasa que después eso se utiliza para mejorar el juego también, pero también para vender, no sé, estrategias aparte, puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Ropa para los personajes, accesorios para los personajes. Exactamente. Si el negocio va por otro lado. Exactamente. Misma cosa Spotify, ¿no? Este tipo de... que son servicios que tienen una interfaz gratuita, pero si uno quiere pagar para obtener cierta cosa, hay ciertos beneficios. Entonces, en definitiva, lo que cambia es la forma de pensar esto de qué es libre, qué es pago. ¿No? Entonces, no creo que estemos dando sin recibir. ¿Y de qué manera se paga y de qué manera se es libre el contenido? Es decir, estamos dando datos y recibimos una compensación que es el servicio de esa aplicación. Sí, o también ser parte de una campaña publicitaria. Hay muchísimas cosas que uno está dando y está recibiendo también. Walter, a veces uno tiene la sensación de que la información que recibe a cambio y las conclusiones que sacan los algoritmos es banal y superficial. Es decir, esta masa de datos que algunos sostienen que el 90% de los datos que circulan hoy en día se obtuvieron en los últimos 2 años, hay algunas estadísticas, ¿no pareciera a veces muy relevante para mostrar las realidades más acuciantes que atraviesa la humanidad? Digo, ¿cuál es la brecha entre esta masa de datos y el conocimiento más genuino, profundo y relevante? Ahí está metido, en cerrar esa brecha, en medir esa brecha y cerrarla está el verdadero desafío de la tecnología, ¿no? Porque todo dato viene con una dosis de ruido. O sea, todo dato viene con luces de ruido y justamente hay que hacer un trabajo muy inteligente para separar señal de ruido. Entonces, en definitiva, ciertas cosas que son importantísimas para cualquier sociedad, por ejemplo, la medición de la pobreza, el Producto Bruto Interno, todavía... La mejora de la educación, Exactamente, ¿no? Todavía tiene que convivir con tecnologías muy atávicas, pero porque esas tecnologías funcionan en cierto sentido. O sea, cualquier medición de cualquier cosa está mal. En todo caso, la pregunta correcta es si es útil o inútil. Entonces, la medición de la pobreza, del Producto Bruto Interno, siempre es mejorable desde muchos puntos de vista, pero la pregunta es si esta tecnología de datos automáticos, de Big Data, nos va a permitir mejorar la utilidad de esas mediciones. Y eso es lo que todavía no sabemos. Porque digo, esta tecnología que está embebida en nuestros celulares va registrando segundo a segundo, minuto a minuto, todas esas huellas que nosotros vamos dejando. Ahora, ¿conocimiento relevante se produce con ese nivel de exponencialidad o el conocimiento relevante demora tiempo? El conocimiento relevante demora tiempo. O sea, se produce, o sea, el Big Data es capaz de provocar una revolución, pero yo no sería hiperentusiasta. O sea, por ejemplo, para medir cosas bastante cercanas como la inflación, obviamente que con precios que están online se puede medir prácticamente en tiempo real la inflación, pero para sacar un índice de inflación hay que tener mucho cuidado. Insisto, porque hay ciertas cosas que están a un clic de distancia y otras cosas que no. En el libro yo cuento cómo si uno se deja guiar por los teléfonos celulares, termina midiendo más enfáticamente en sectores donde más enfáticamente se utilizan los teléfonos celulares. Se va sesgando la información. Exactamente. Entonces, no es que esa información entonces es inútil, sino que no hay que tomarla inocentemente como si fuese la de una encuesta. Claro, no se extrapola naturalmente y no representa naturalmente el universo total. Exactamente. Es más, ni siquiera está claro a qué universo representa. ¿Está bien? Entonces, justamente en una encuesta si la encuesta está bien diseñada, o si un experimento de laboratorio está bien diseñado, uno de antemano sabe a qué universo representa. Los datos espontáneos no, justamente el gran desafío es imaginarse cuál es ese universo al cual provienen los datos. ¿Se corre el riesgo de tener una especie de universo de conocimiento sesgado y errado e impreciso a partir de la fe en el modo en que se recaban los datos en el mundo de la Big Data? Ciertamente. La información de Big Data, como te decía al principio de esa definición que te di rápida, es espontánea. O sea, no está medida por ningún proceso en contraposición con una encuesta donde hay un diseño muestral, un experimento donde hay un diseño experimental. Big Data es completamente espontáneo.
Entonces, en definitiva, lo que uno tiene que hacer es desandar esa espontaneidad. O sea, yo puedo armar ahora con un celular una encuesta por Twitter, y después lo que tengo que hacer es desandar qué tipo de información me da eso, que no es ni nada ni todo. Entonces, en definitiva, el gran desafío es cómo hacer para que ese mar de datos se puede interpretar como si fuese una mega encuesta. El punto es que no se pueden interpretar los datos que vienen de data tan linealmente, tan toscamente, ciertamente. Además de ese sesgo del universo de esa muestra, en definitiva es una muestra no controlada que no representa a nadie si se toma así de manera cruda, hay que procesarla muy sofisticadamente, está el sesgo de quienes elaboran los algoritmos. Ha habido algunos juegos, no me acuerdo cómo se llamaba este juego que veías personajitos virtuales, que estuvo muy de moda. Sí, Pokémon. Sí, exactamente, que planteaban que dentro del algoritmo, por ejemplo, el juego evitaba ciertos barrios en ciudades de Estados Unidos que eran muy populosos en cuanto a afroamericanos y se interpretaban como inseguros porque estaban embebidos en la mirada de quien había producido y diseñado y desarrollado el algoritmo. Ese es otro sesgo delicado, digamos, mis propios prejuicios y preconceptos metidos como si fueran la realidad en el algoritmo. Sí, ciertamente. El algoritmo, en cierto sentido, va detrás de los datos. O sea, es una máquina de buscar patrones, ¿no? Entonces, es mucho más humano de lo que uno piensa el algoritmo. Es humano en el sentido de el prejuicio. Exactamente, o sea, el algoritmo va detrás de eso. Entonces, si aparecen esos sesgos, el algoritmo lo que hace los reproduce. Entonces, en definitiva, hace falta cierta inteligencia, posiblemente natural, de esa que venimos usando hace más de 2000 años, para entender que los algoritmos a la larga terminan buscando, son máquinas de buscar patrones. Y no más que eso. Claro, repeticiones, claro. Sí, ciertamente. Walter, la última cuestión, se habla siempre de, bueno, cuáles son las profesiones del futuro. Este mundo de Big Data, que se supone que va a seguir aumentando, no restringiéndose, ¿es el mundo de los desarrolladores de software o el mundo de los sociólogos y los politólogos? Gran pregunta. Espero no pinchar el globo demasiado. Yo creo que el futuro es de quien, del que tenga capacidad de hacer preguntas. O sea, yo creo que más que nunca ahora es importante estudiar matemática, es importante estudiar derecho, es importante tener posturas filosóficas profundas, justamente porque me parece que ante el aluvión de datos y algoritmos, el próximo desafío es hacer las preguntas correctas, porque si no los datos te dicen lo que tenés ganas de escuchar. Muchísimas gracias, Walter. Muy interesante realmente. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.